Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias. Tu presencia, tu gloria, tu autoridad y tu dominio es lo que nosotros anhelamos. Declaramos en el nombre de Jesús que en este tiempo, Señor, nuestros sentidos naturales y espirituales se abren para recibir solo lo que viene de ti, de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Que nuestras mentes, Señor, puedan estar alertas a lo que tú, Señor, estás diciendo desde el cielo. Declaramos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos libera de todo espíritu de error. Y proclamamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú te mueves en autoridad en cada uno de nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que ningún arma forjada en contra de tu pueblo prospera. Por el contrario, Señor, nos levantamos en la autoridad de tu Espíritu, en el poder de tu Espíritu y deshacemos toda opresión a nivel de cuerpo, de alma y de espíritu. Nos declaramos, Señor, sanos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Welcome. Hoy tenemos también a dos hermanos que necesitan traducción, entonces el hermano va a estar traduciendo para ellos, así que no piensen que van a estar, que es que allá están hablando, sino que están traduciendo. Ok, estamos desarrollando el aspecto de la palabra profética del año 2015 sobre la paternidad. ¿Saben por qué es uno de los principios más importantes? Y a partir de aquí voy a retomar la clase. Estamos hablando de la paternidad para poder seguir el modelo de Dios Padre. Y yo decía al principio de la serie, hacia adelante hermana, al principio de la serie sobre paternidad decíamos que lo que Dios está haciendo en este momento es traer nuevamente el corazón del Padre, Dios Padre, y colocándolo en nosotros. Y yo decía esto, de la misma manera que la iglesia de Cristo está conformada por hombres y mujeres, pero en la analogía es mujer, ¿ok? Otto, como parte de la iglesia de Cristo, en la analogía, ¿verdad? Es femenino, ¿sí o no? De la misma manera, cuando hablamos del corazón del Padre, no estamos diciendo que el corazón del Padre va a ser ministrado solo por varones, sino que el corazón del Padre es ministrado por una iglesia que tiene la característica, la identidad del Padre, amén. Y les dije que era algo muy importante, que estos principios no es solo para nosotros como padres naturales, sino para nosotros como padres espirituales. Porque este es el tiempo donde la unción Elías está siendo derramada sobre la iglesia. La unción Elías, que es la misma unción Juan, es una unción que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y hoy vamos a retomar ese verso nuevamente. Y quisiera entonces que nos vayamos. Oh, se me cerró el sentido de una buena paternidad. Que nos vayamos a donde nos quedamos. Vamos a ver, quedamos justamente en la parte de protección. Era el punto número 2. ¿Qué página era para ustedes, por favor? La página 7. Exacto. Son 4 aspectos que vamos a ver aquí: entrega, segunda, protección. Y decíamos que hay 3 cosas de las cuales nosotros necesitamos proteger a nuestros hijos. Quiero que iniciemos pensando en el ejemplo de lo que vivió Jesús y María y José en el templo cuando Jesús tenía 12 años. Hay una frase que utilizó hace muchos años el pastor Luis en una enseñanza sobre familia que decía: cuando los hijos se pierden en la iglesia. ¿Cuántos creen que eso puede pasar? Que los hijos se nos pierden en la iglesia. Un joven está diciendo que eso es cierto. Saben, hermanos, que uno de los problemas más serios que hemos tenido, y vuelvo a recalcar, he vivido toda la vida yo nací en la iglesia, y 90% de mi generación se perdió. No éramos una iglesia adormecida, éramos una iglesia avivada, con señales, milagros y prodigios diarios. La liberación era el pan de todos los días. Había una palabra revelada y 90% de mi generación se perdió. Porque es muy fácil que los hijos dentro de la iglesia se pierdan. ¿Por qué? Porque nosotros creemos
muchos de nosotros creemos que la salvación es heredada. Y la salvación, o sea, la relación de Dios con cada uno de nosotros es personal. Y aquí está lo que yo enseñaba la semana pasada. Les decía, nosotros, volvamos al caso de Samuel. Samuel fue un hombre irreprensible en todos sus caminos. Samuel fue un hombre que fue ejemplo a la nación entera, como juez, como profeta. Sin embargo, sus hijos se corrompieron y no sirvieron a Dios de la misma manera que Samuel. Y esto es lo que provocó que la nación pidiera rey. Los ancianos vinieron y le dijeron, Samuel, tus hijos no gobiernan como tú. ¿Qué pasó? ¿Fue Samuel un mal padre? No. Pero ¿por qué Dios permite que eso esté escrito allí? Para enseñarnos a nosotros que si nosotros no tenemos un cuidado cercano uno a uno, ciertamente los protegemos, pero tiene que llegar el momento donde Jesucristo para ellos es más que la visita a la iglesia porque vienen con nosotros. Es más que la oración que hacemos por ellos de bendición para que vayan y vengan. Es más que colocar ángeles sobre sus vidas para que sean protegidos. Tiene que venir el momento donde ellos tienen que tomar una decisión personal. Ahora, retomando el ejemplo, ¿qué le pasó a José y a María en el templo cuando Jesús tenía 12 años? ¿Se le perdió? ¿Y cuándo se dieron cuenta que se había perdido Jesús? Según el relato bíblico. Tenían un día de camino. Lo encontraron 3 días después. Usted sabe en este momento cuáles son las estadísticas. ¿En cuántos segundos cambian a un niño cuando se lo roban? 60 segundos cambian completamente a un niño. Usted hace así, ¿sabe que 60 segundos usted parpadea y voltea y ya pasó? En 60 segundos, dicen las estadísticas, a usted le roban el niño, le cortan el pelo, le cambian la ropa y pasan por enfrente de usted con el niño robado. Y Jesús se perdió 3 días en el templo. ¿Por qué esto es importante? Estamos hablando de cómo desarrollar una paternidad responsable y son los principios a nivel natural y a nivel espiritual. Y decía, algunos de ustedes no tienen hijos naturales, pero ya tienen hijos espirituales que Dios ha colocado en su mano. Cada uno de nosotros somos responsables por esas personas que Dios ha puesto en nuestra mano. Y usted dirá, no, pero si lo que ha puesto son 5 personas, pues ¿qué le parece que 5 muchachos llevarlos a la universidad es difícil? Llevarlos a la universidad del espíritu no es como tan fácil. ¿Verdad que no? Ok. ¿De qué vamos a guardar a nuestros hijos? Primero, la falsa espiritualidad. Esto es uno de los problemas más serios que estamos enfrentando en nuestras congregaciones en este tiempo. La falsa espiritualidad. ¿Cómo podemos conceptuar esto? Quiero recordar las palabras del mismo Jesús. Jesús le dijo a los fariseos una frase que es una de las más duras que encontramos en la Biblia. Les dijo que sepulcros emblanquecidos. Los lavaron con cloro por fuera. Les pusieron las flores frescas. Les sembraron maticas para que diera sombra. Pero por dentro son puros huesos muertos llenos de gusanos. ¿A quién se lo dijo? ¿Quiénes eran los religiosos de ese tiempo? Era la crema de la crema. Porque es que nosotros, como somos tan espirituales, ahora vemos a los fariseos como los pecadores. No, pero resulta ser que los fariseos eran los pastores, los maestros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas de su tiempo. Era la gente reconocida que estaba en posición. Estamos hablando de que era la gente, la clase intocable de su tiempo. Como tenemos un montón ahorita, ¿verdad? Son los intocables. Le vamos a cambiar el título. Y el Señor les dijo, ustedes son puro sepulcro emblanquecido, puro hueso por dentro. La falsa espiritualidad es cuando nosotros somos solamente una apariencia. Es cuando nosotros tenemos una careta. Y saben que tener la careta de cristiano es lo más fácil que hay. Aprenderse 4 frases, gloria a Dios, aleluya, amén y bendecido, te lo aprendes en 30 segundos. Aprender a pegar el grito es súper fácil. Aprender, y les vuelvo a decir, yo nací en la iglesia pentecostal, porque es que algunos están pensando que yo me meto con las formas es porque soy bautista o libre. No, señor, yo nací en la iglesia pentecostal desde el día que abrí los ojos. Y aprendí a mover la cabeza, y aprendí a temblar, y aprendí a levantar las manos, eso se aprende.
Usted no necesita el Espíritu Santo para hacer eso. Aprender a ponerlos la máscara de mentira, esa que es puro mentira, es muy fácil. Ser cristiano verdaderamente de acuerdo a la palabra es difícil. Por eso el apóstol Juan en las cartas dice, mira, si tú dices que no pecas, haces a Dios mentiroso. Porque el problema no es que si yo tengo problemas o no de pecado en el sentido de que falle. El problema es cuando yo, primero, no lo admito. Y segundo, cuando quiero permanecer revolcándome en ese cochinero. Porque si ciertamente por una parte hay una naturaleza en nosotros, como decía Pablo, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago. Entonces decía Pablo, ¿quién me va a librar a mí de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo que sigue dice, pero gracias sean dadas a Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está estableciendo una de las verdades más contundentes en el Nuevo Testamento. Y es que nosotros enfrentamos la tentación del pecado no en nuestra fuerza, no en nuestra habilidad, no en nuestra mascarilla, sino en la fuerza del Espíritu. Podemos decir, diga el débil, fuerte soy. ¿Basado en qué? En lo que Jesucristo ha hecho en mí. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros lo que nos transforma, lo que nos habilita para hacer todo lo que Dios ha dicho. ¿Saben que esta es una de las verdades más transformadoras de toda la palabra? Saber que en mi naturaleza hay muchas cosas que yo no puedo ser. Miren, hay cosas para las cuales nosotros no fuimos entrenados. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que nacieron en hogares donde no había muchos recursos y no pudieron ir a ciertos lugares que a ustedes les hubiera gustado. A algunos de ustedes les hubiese gustado hacer una maestría en Harvard, pero pues no, llegaron al high school, no importa. La habilitación del Espíritu Santo hace de usted lo que la naturaleza, lo que las oportunidades no le dieron la oportunidad. Eso es lo que hace la diferencia del Espíritu en nuestra vida. Y eso es lo que está haciendo la declaración allí del apóstol. En el Señor yo puedo decir, caramba, tengo la victoria. ¿Por qué? Porque es por la obra de Jesucristo. La gracia de Dios que se suelta desde el cielo me habilita. Hay una palabra que se está usando en los últimos 10 años que ya yo creo que le harán aprobar en la Real Academia, empoderamiento. Porque esa frase saben que no se usaba. Pero se empezó a usar hace como 10 años y ya todo el mundo la usa. Y yo dije, bueno, yo también la voy a empezar a usar ya que el Espíritu Santo viene y nos empodera. Nos da el poder, nos da la capacidad, nos da la habilidad, nos transforma para hacer todo lo que el Señor ha decidido que seamos. Amén. Ahora, la falsa espiritualidad. Padres, quiero que vean el número 2. Deben estar alertas y enterados respecto de qué se les enseña a nuestros hijos. Hermanos, y no solamente afuera en la escuela secular, no solamente con nuestros niños. ¿Sabe usted que dentro de la misma iglesia se está dando en muchos lugares enseñanza que no es bíblica? Yo coloqué hace creo que 2 meses un artículo que sacó Carigma, la revista, y la coloqué en Facebook sobre una estadística que el Instituto Barna hizo. Y dice, la cantidad de jóvenes, la generación de jóvenes que está saliendo de las iglesias a causa del evangelio que se les está enseñando. De los jóvenes que están aquí, ¿cuántos lo leyeron? Juan Marcos, ¿tú lo leíste? Natalia, no lo leyó. No están leyendo lo que tienen que leer. Una generación entera se está yendo de la iglesia a causa de la enseñanza que se está entregando. ¿Dónde? Dentro de las iglesias. Hace 2 días salió nuevamente otro artículo de Carigma también, donde está diciendo que a causa del evangelio literal que ha minado nuestros púlpitos, y algunos dirán, ay, esa es la iglesia tal, esa es la iglesia tal. No, señor. Si usted mira cuidadosamente, 97%, y no me atrevo a decir más, de las enseñanzas que están saliendo de nuestros púlpitos tienen o enseñanza liberal o tienen doctrina de demonio, o están llenas de doctrinas de hombre. Y dice, el título del reportaje dice, el evangelio torcido que se está enseñando dentro de nuestras congregaciones están llevando a nuestros muchachos a hacer todo lo que la Biblia dice no deben ser. Entonces, estamos revisando lo que se le está enseñando a nuestros hijos. Necesitamos hacerlo. Necesitamos realmente revisar.
Hay líderes que de repente se molestan cuando yo voy a hacer una revisión, pero mi responsabilidad como madre espiritual, ¿cuál es? Estás tú enseñando, estás transmitiendo lo que se te está dando. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo para que le diera la instrucción a Timoteo? Esto encarga ¿a quién? A hombres ¿qué? Fieles, no a hombres. A hombres fieles. ¿Por qué? Porque la palabra que nos es entregada tenemos que entregarla con fidelidad. Una de las cosas, de los problemas que estamos enfrentando en nuestras congregaciones es que creemos que para tener más gente, y como gente se traduce en diezmos y ofrendas, entonces bajémosle el tono al evangelio. Ay, esto está fuerte. Esto está muy triste. Necesitamos cuidarlos de la crisis de valores. Es fácil que nosotros hablemos de la crisis de valores en la sociedad, porque no lo podemos esconder, ¿verdad? Tenemos redefinición del matrimonio. It's okay si tú tienes una crisis en tu género, está bien. No nos metamos con eso, porque es más, nos quieren meter presos si un consejero cristiano le traen a una persona de 14 años con un problema de crisis de identidad sexual y el muchachito quiere decir que lo están obligando, meten preso al consejero cristiano en este momento. Entonces, no hablemos solamente de afuera, pero yo quiero que hablemos de adentro. Yo quiero que hablemos adentro del problema de crisis de valores que tenemos. Empecemos por los más pasables según nosotros. Dentro de nuestras congregaciones tenemos problemas de extorsión. Del púlpito hacia abajo, porque pedir a mansalva, eso es extorsión. Eso es fraude. Utilizar el dinero de la iglesia para mi propio beneficio, eso es robo a mano armada. Vayamos un poquito más allá, tenemos serios problemas de integridad en la casa del Señor. A todo nivel, hermanos. La gente dice sí y en realidad quería decir no. La gente dice no y en realidad quería decir sí. La Biblia dice claramente que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y lo que viene después de esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No se sabe en ese verso? Pecado. El Señor dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y lo que viene después de eso es pecado. Es decir, que cuando usted dice sí, estoy ahí a las 7 de la noche y no vino, ¿qué es? Bueno, ¿estamos tomando la palabra o no la estamos tomando? Ay, no, pastora, pero en ese caso no, porque mire, el tráfico, el problema del jefe, el muchachito se me vomitó, me dio dolor de estómago, que tú sí seas así y que tú no seas no, porque lo que viene después de esto es pecado. Pero vámonos un poquito más allá. Tenemos un serio problema. Muchísima gente dentro de las iglesias que tienen un oficio. Hay gente que yo he escuchado decir, ay no, yo prefiero buscar a otro mecánico porque es que ese que tenemos en la iglesia, como soy yo, me cobra el doble. Hermanos, estamos en un momento donde necesitamos hacer cambios y decimos que eso es lo más suave. Vamos a la crisis de valores. Nosotros tenemos serios problemas y déjeme decirle, porque usted me conoce, mi teología no es que los divorciados se van para el infierno y que Dios no los puede usar, ¿ok? Yo vengo de un hogar donde mis padres se divorciaron, entonces mi teología no es que se van para el infierno, pero sí tengo que decir como hija de divorciado que tenemos un serio problema en la iglesia con el divorcio. Y tenemos hijos que estamos creciendo disfuncionales porque venimos de hogares donde el fundamento fue así golpeado. Ahora, que Dios nos sana, amén, yo creo que Dios nos sana, pero ¿cuántos de nosotros, hijos que venimos de hogares rotos, podemos recibir la sanidad del Señor porque decidimos quedarnos y decidimos esperar y no salimos corriendo? Porque resulta ser que como somos los hijos de la divorciada de ahí en adelante, ¿cómo la ven? Como la mujer que le puede quitar el marido a cualquiera. Entonces a la pobre mujer le empieza una persecución. A los hijos ya tienen bastantes problemas. Hermanos, estamos hablando de cómo protegemos a nuestros hijos de la crisis de valores. Vamos un poco más allá. ¿Cómo hablamos en la iglesia de problemas diarios que enfrentan nuestros muchachos? Pornografía. ¿Cómo hablamos con nuestros muchachos de problemas como masturbación,
cómo hablamos con nuestros muchachos de problemas de cómo se acarician en este momento los jovencitos de 16, 17, 18, noviazgo. No hablemos de eso porque eso es muy cochino. Y cuando soy tipo yo, la gente se ofende porque le parece que es muy horrible que uno hable eso de arriba. Ok, pregunto, ¿de dónde lo vamos a hablar? ¿Cuándo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a ayudar? Sin que se sientan amenazados, pero que a la vez podamos ir con ellos de verdad a la palabra. Donde ellos digan, ciertamente tengo un problema, pero porque no se sintió de que yo lo mandé al infierno, pero a la vez pude confrontarlo con el pecado. Tiene que haber un balance, un equilibrio. Necesitamos retomar la palabra, hermanos. Necesitamos retomar la palabra y enseñarla en la mansedumbre del Espíritu. Con problemas tan serios, vayamos un poco más allá. Vengo insistiéndoles hace 3 semanas, hay espíritus de muerte moviéndose dentro de nuestras congregaciones. El problema ya de niños cortándose, de adolescentes cortándose, no es un asunto solo de la escuela secular. Nuestros niños que vienen a escuela dominical están teniendo pensamientos de suicidio. Necesitamos trabajar esto. Estamos hablando cómo protegemos a nuestros hijos de la crisis de valores. Nosotros no podemos ser de los padres, ni naturales ni espirituales, que dicen, a mí no, a mi hijo no. Siempre los hijos malos en lo natural son los hijos del vecino. ¿Usted no se ha fijado? Los hijos del vecino son los que tienen problemas con pornografía. Los hijos del vecino esos son los que andan en marihuana. Los hijos del vecino, esa muchachita, esa es la que se le sale por la ventana a la mamá y no se da cuenta. Siempre son los hijos del vecino, los nuestros nunca. ¿Se ha fijado? No se ha fijado. Piense en su lenguaje, en su vocabulario. Y le voy a decir, hermanos, lo que le he dicho en otras ocasiones. Juan Marcos y Benjamín nunca nos han visto a nosotros con un cigarrillo, ¿verdad que no? Nunca nos han visto a nosotros con una cerveza en la mano, ¿verdad que no? Y sin embargo en mi casa hubo problemas que hubo que enfrentar. Pero jamás nos vieron. Ellos jamás nos han visto dejar de venir a un servicio por irnos a una fiesta. ¿Han visto? Pero hubo problemas. Entonces yo siempre digo, caramba, si buscando a Dios con ímpetu y compasión tuvimos que confrontar problemas y arreglarlo, entonces, ¿cómo cree usted que están los hogares? Hermanos, tenemos problemas de los cuales tenemos que salvar a nuestros hijos naturales y espirituales. ¿Qué hacemos con nuestros hijos espirituales que están llegando al Señor y están llegando con problemas? Porque nuestros hijos espirituales vienen al Señor y traen problemas de infidelidad. En una oportunidad yo tuve en la iglesia, claro, la gente no lo tiene por qué saber. Me llegó primero una persona pidiéndome consejería. Recibió al Señor y se quedó. Al poco tiempo llegó el amante preguntando, ¿quién es la pastora por ahí? Y yo dije, listo, aquí viene alguien que me quiere golpear como siempre. Y después, ¿qué pasó? Aceptó a Cristo y se quedó. Y al mes, ¿sabe quién llegó? La esposa. Eso, es que nada más eso, yo digo, eso nada más me pasa a mí. Ajá, ¿qué creía usted que yo tenía que hacer? La congregación no lo sabe, pero yo tenía que trabajar con ese trío amoroso que tenía allí. ¿Qué cosa más fuerte? Esos son los hijos espirituales que nos están llegando. ¿Y qué vamos a hacer? Usted se va para el infierno, usted también y usted también. No, ¿verdad? Tenemos que trabajar. ¿Y qué cosa más terrible? ¿Qué cosa más fuerte? Cuando usted tiene que parar a 2 viejas que se quieren matar. Que se ven en la iglesia y se sienta una en la esquina y otra en la esquina y se ven y se mandan las flechas por encima de las cabezas de los hermanos. ¡Oh! Eso está duro. Pero tenemos que trabajar con eso, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Orar y tener una palabra fundamentada en la palabra de Dios. Porque aquí no solamente a orar, ¿verdad? Aquí es poner orden, porque yo tuve que ponerle orden a eso. O sea, hay que meterse con sabiduría, con amor, con paciencia. Esos son nuestros hijos espirituales. O sea, estos principios se aplican. ¿Qué hace usted cuando una persona adicta a la cocaína se convierte al Señor? Y al segundo día de no consumir la cocaína le empieza a temblar y le empieza a dar casi ahí un mal de zambito. ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Porque unos salen a darle la droga y otros dicen, bueno, que se muera. Entonces no saben qué hacer. Esa es la gente que viene al Señor y que tenemos que cuidar.
Y tenemos que hacerlo en el poder del Espíritu, conociendo la palabra y con el corazón de Dios. No nos pongamos, por favor, que la gente que viene al Señor llegó prostituta y llegó sin ropa. ¿Qué vamos a hacer? Ay, bueno, lo más fácil pensar llevarla a Macy, sí, pero en la noche se desviste y se va y se la quita. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a hacer? No la busco más porque se fue. Si aceptó a Cristo conmigo esta mañana, ¿cómo es que ya otra vez está? Ah, esos son nuestros hijos espirituales que tenemos que cuidar. Necesitamos cuidar a la gente de la crisis de valores. Pero ¿cómo hacemos eso? Trayendo los valores de Dios, trayendo los valores del reino, enseñando los valores del reino. Amén.